Ok, física. Bueno, primero que nada hay que ver qué es física. Fundamental entre las ciencias, la física, que ocupa de los principios esenciales del universo. Sí, ya estamos grabando la clase. En el cimiento, es el cimiento sobre el que se origen las otras ciencias como la astronomía, biología, química y geología. ¿Okay? Este es el concepto general, una introducción. Ya lo que nos compete a nosotros, las ramas de la física. Las ramas de la física, en este caso nosotros los vamos a enfocar en la mecánica clásica, que es la que trata de los objetos en movimiento con su relación de los átomos que se mueven como un máximo a la velocidad de la luz. ¿Ok? Todo lo que sea más lento que la velocidad de la luz lo vamos a estudiar en la mecánica clásica. Esa es la que nos compete. La relativa es la teoría que describe que los objetos se describen a cualquier rapidez. ¿Ok? O sea, por eso es relativo. La termodinámica, esa es la que se encarga de el trabajo, calor y temperaturas y comportamiento de los sistemas. Esto se ve en el último temas, termodinámica. Electromagnetismo es la relación del magnetismo y la electricidad. ¿Okay? La óptica, para los que van a estudiar medicina, odonto y micro, la parte de óptica se ve en la clase de física 104. Es una parte de la física que se encarga en la reflexión, que normalmente se ve en microscopios, como tenemos aquí, y en cualquier otra de los dispositivos que se usan. Y la mecánica cuántica, que es como la física global. Es la física más pesada que hay y técnicamente es la física que se estudia a nivel de doctorado. Esto como general. Entonces, vamos a empezar primero definiendo los estándares de longitud, masa y tiempo. Esta parte es importante porque el examen se basa en sistemas de mediciones que ya todos conocemos. Por ejemplo, para describir fenómenos naturales es necesario hacer mediciones de varios aspectos de la naturaleza. Cada medición se asocia con una cantidad física, tal como la longitud de un objeto. Entonces, el examen usa el sistema internacional, el Sistema de Medición Internacional, el SI. ¿Cuáles sus unidades fundamentales de longitud, masa y tiempo? Son metro para longitud, kilogramo para masa y segundo para tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que la unidad fundamental, o sea, donde la mayoría de las veces nos van a dar nuestras unidades o a las unidades que nosotros vamos a tener que llegar, estas normalmente los van a dar como nuestro punto de partida. Otros estándares de unidades fundamentales en el sistema internacional son que la temperatura se mide en Kelvin, la corriente en amperes, amperios, la intensidad luminosa en candela y la cantidad de sustancia en mol. ¿Okay? Estas son las medidas básicas que vamos a usar tanto en física como en química como en biología. Y mol se ve en química. ¿Okay? Entonces, vamos a iniciar con los prefijos. ¿Okay? ¿Qué son los prefijos? Son esas palabras que las usamos tanto en química, también en física, en matemática, para indicar algo. En el sistema métrico se utilizan prefijos para indicar fracciones decimales o múltiplos de varias unidades. Normalmente los que están en química, o ya vieron en química, vieron la notación científica o la notación exponencial, que normalmente tiene estas características. Entonces, lo que nos dice eso es que el valor agregado o la cantidad que estamos tratando tiene un valor, en caso de ser mili, un 10 a la menos 3. O sea que es un número que se va a desplazar 3 puntos de su valor inicial. Por ejemplo, nosotros tenemos el número 0.001, por ejemplo, gramos. ¿Ok? Entonces, si nosotros queremos poner eso en notación exponencial o científica, usando un prefijo, prácticamente tendríamos que correr 3 puntos la posición del punto decimal.
y nos quedaría 1 miligramo. Que esto a su vez sería igual a 1 por 10 a la menos 3 gramos. Entonces, el prefijo, véase como lo que se le agrega antes a la unidad. ¿Sí? Véase como lo que se le agrega antes a la unidad. Normalmente suelen ser comunes. Y si se fijan, el mili puede ser en miligramos, milímetros y así con todos los demás. Milisegundos, etcétera. Miliamperios, etcétera. Estos son los prefijos que se ponen antes. Los sufijos, como se ven en química, son los que se ponen al final. Ico, hidro y así. Entonces, en física también tiene esa relación en la parte de la química. A continuación, les voy a mostrar una tabla de los más comunes. No para que se los aprendan, sino para que se los familiaricen y tengan una idea a cuáles pertenecen. Normalmente en el examen tienen la facilidad que las fórmulas que van a necesitar o cualquier valor, así normalmente en el examen viene como una tablita. Entonces, aquí podemos observar lo que son las tablas de los prefijos más comunes. ¿Sí? Todos estos son en base 10. En la parte matemática se ve la parte de los exponenciales y ahí vemos que esto es un exponencial negativo, que quiere decir que el punto decimal lo estamos corriendo hacia la derecha. ¿Sí? Como lo vimos anteriormente. O sea, tenemos este aquí, 0.101. ¿No? Tenemos 0.01 y el punto lo estamos corriendo hacia la derecha. Entonces, cuando el punto decimal se mueve a la derecha, el exponente es negativo. Por el A, que es el número de espacios que se corrió. Y cuando se corre a la izquierda, es positivo. Por ejemplo, tenemos 1000. El punto decimal está aquí. Y esto se mueve aquí. Entonces esto se puede poner como 10K, lo que sea. Kilómetros, kilogramos, etc. ¿Okay? Que esto normalmente, kilómetros, ¿sí? 10 kilómetros. Esto también lo podemos representar como 10 por 10 a la 3. ¿Okay? Cuando se mueven puntos decimales a la izquierda es positivo y cuando se mueven puntos decimales a la derecha, aquí hacia la izquierda es positivo, hacia la derecha es negativo. ¿Ok? Entonces aquí nosotros los que nos vamos a centrar para que no los vean tanto, porque hay muchos que yo en la carrera terminada no los he visto. No es que no los he visto, sino que no son útiles. Entonces, podríamos poner como tope en los positivos el tera. Más que nada, porque los que saben de computadora saben que ahora todos son 1 tera, 2 teras de capacidad de almacenamiento. Entonces, el tope sería aquí. Es bueno que sepan los demás, pero no son muy útiles. Y para los valores pequeños, nano sería un valor último. Entonces, estamos hablando que los valores que más nos interesan serían estos de aquí. Y estos. No porque sean los únicos, sino porque son los más comunes, porque son cantidades dentro de lo grande o pequeños que son manejables. ¿Ok? Entonces, cuando es 10 a la menos 1 es décimo. Cuando 10 a la menos 2, centri. Por eso está centímetro, milímetro, micrómetro, nanómetro y así sucesivamente. También está kilómetro, megámetro, gigámetro y terámetro. Estos en distancia ya no se usan porque hay cantidades
más grandes que el metro que representan estos valores. ¿Sí? Ya hablamos de kilómetros, ya cuando es una cantidad exageradamente grande, por ejemplo, ya tera, ya podemos usar años luz para medir distancia. ¿Sí? Entonces, los más importantes prefijos o los que más se van a encontrar son los siguientes. ¿Sí? Tenemos esto que es aquí y esto que es aquí. Eso en cuanto a prefijos, que sería la parte inicial. Entonces, aquí hay unos ejercicios propuestos. A lo largo de la presentación hay varios ejercicios propuestos, ¿ok? Más que nada para que como que estén activando los ejercicios y pues les va a mandar la presentación, pero a mí también me gusta ir tomando captura de los ejercicios para cuando se grabe la clase y se suba, se mandan para que ustedes los puedan desarrollar. Aquí más que nada es pasarlos en notación exponencial en base 10. Entonces voy a hacer el primero para que lo vean. Entonces se mueve 1, 2, 3. Entonces esto podemos decir que esto lo podemos escribir como 5 por 10 a la menos 3 amperios. O 5 miliamperios. ¿Okay? Cualquiera de las dos formas es lo mismo. Tanto así como así. Porque aquí lo estamos poniendo en notación y aquí ya lo estamos usando el prefijo. Lo mismo con los newton. No se fijen tanto en las unidades ampere, newton, metro, farad, Henry y joule. Algunas las vamos a ver más adelante. Solo es para que les pongan un nombre y usen los prefijos adecuados. Entonces, lo que pueden hacer aquí, ponerlos en notación científica, exponencial y dejarlos luego con el prefijo. De las dos formas está correcto. Normalmente el examen lo que usa son notaciones científicas para dar ciertas cantidades, por ejemplo, la masa molar, el número de Avogadro, y esas son cantidades que están expresadas así, para los que están en la parte de química. Entonces, ya esto de mili y eso se podría usar un poco más en cuanto a notación o respuesta, dependiendo del caso que se les va a plantear. Si hay dudas, preguntas, me pueden detener y me pueden preguntar. Entonces, eso es en cuanto a la parte de notación científica. Entonces, aquí, vamos a ver la relación de la física y la química. Entonces, vamos a ver un poco, a continuar con la parte de cifras significativas. ¿Qué son las cifras significativas? Ok, las cifras significativas dice que es los dígitos, o sea, al aplicar las mediciones físicas, químicas, necesitamos ser precisos. Todos sabemos eso, tanto en la física como en química. Un valor decimal puede afectar incluso desde la construcción de un compuesto químico, si los ponemos en situación así, o en física la propagación de una corriente en una distancia. Es una medición de los dígitos. ¿Qué son las cifras significativas? En una medición, los dígitos considerados precisos o exactos, junto con los dígitos finales en un entorno que existe una incertidumbre. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, cuando nosotros tenemos un decimal, nosotros sabemos que entre más grande el decimal, y así sucesivamente, las últimas cifras de ese decimal son menos importantes que las primeras cifras. ¿Por qué? Porque son muy pequeñas. Son muy pequeñas y técnicamente no aportan nada al entero principal. Entonces podemos hacer algo que es el redondeo, lo vamos a ver, y la aplicación de cifras significativas. Las cifras significativas, como su nombre le dice, son los valores que realmente se toman en cuenta a la hora de cálculos numéricos. Normalmente el examen trabaja o habla de exprese su respuesta a dos cifras significativas. ¿Ok?
¿Qué significa esto? Ya vamos a continuar. Entonces, las reglas para las cifras significativas. Todo número es significativo cuando es distinto de cero. Eso de memoria. Eso es siempre. Todo número es significativo cuando es distinto de cero. Si un número es cero, tiene que cumplir ciertas condiciones. Por ejemplo, si yo les pongo el número 132, aquí hay 3 cifras significativas. ¿Sí? Son todos distintos de cero. Entonces, la regla 2. Ceros a la izquierda. Los ceros que aparecen al inicio de un número nunca son significativos, puesto que solo actúan para ajustar la posición en un punto decimal. Bueno, esto técnicamente se conoce como cero a la izquierda no vale nada. ¿Ok? ¿Esto dónde se ve? Normalmente en decimales o números muy pequeños. Por ejemplo, el 0.0001%. Este número solo tiene una cifra significativa, el 1. Porque los ceros, como dice el enunciado, solo sirven para posicionar el 1. Sería el cuarto decimal. O sea, todo este número, el 0.001, lo único que le da valor es el 1 final. Todos los demás ceros son despreciables. Porque este número sin ese de 0, si fuera 0, 0, 0, 0, 0, este número sería 0. Entonces, a eso es lo que va la cifra significativa. Es darle un valor a las posiciones de los números. De ahí, la regla 3 dice ceros confinados que aparecen entre dos números distintos de 0 siempre son significativos. Por ejemplo, tenemos el número 1027. Entonces, normalmente, aplicando la regla 2, solo habrían 3 cifras significativas, pero al 0 estar contenido entre dos números distintos de 0, hay o tenemos 4 cifras significativas. ¿Qué quiere decir esto? Que hay 4 cifras. ¿Ok? Entonces, si ya van viendo, vamos como construyendo ciertas normas. Hay unos ejercicios que de ahí los vamos a ir aplicando. La cuarta dice, ceros a la derecha. Los ceros al final de un número son significativos solo si el número contiene un punto decimal o tiene una barrera en la parte superior. ¿Qué quiere decir esto? Solo es significativo aquel número que tiene la siguiente forma. Vamos a poner un número más. .09 o 1.00.3. Ambos números tienen la misma cantidad de cifras significativas, porque habla los ceros a la derecha. Los ceros a la derecha de un número solo son significativos si el número contiene un punto decimal. Entonces, estos dos tienen las mismas cifras significativas, 5. Pero el 1100, solo tiene 2, porque no tiene un punto decimal. ¿No? Estos dos tienen 5 y este solo tiene 2. Porque a la derecha los ceros solo son significativos si tienen un punto decimal. O contienen una barra en la parte superior. Esta barra no es la misma que la barra de los decimales periódicos repetidos, que normalmente eso significa que los números tienen un patrón y se van repitiendo infinitamente. Y normalmente en vez de poner todo el número, solo se pone 0, 1, 27,
y una línea encima. No, no son lo mismo. Estos son solo para cifras significativas. ¿Ok? Entonces, borrar esto de aquí. Entonces, aplicando estas 4 reglas, que son bien sencillas y las vamos a dejar aquí, quiero que ahorita me ayuden con estos valores de cifras significativas. Va a ser importante a la hora de los cálculos porque, como les digo, el examen trabaja todo a 2 cifras significativas. Entonces, nosotros, 2 cifras significativas después del punto, para aclarar. Entonces, nosotros tenemos que aprender a ver cuántas cifras significativas. Por ejemplo, en el inciso A, ¿quién me dice cuántas cifras significativas hay? Y las vamos a ir apuntando. 2. 2 cifras. Ajá, ok, porque si sabe la regla, muy bien, 2. El chat dice, vamos a ver qué es el chat, 2, ok. Entonces, decimos que hay 2 cifras significativas porque solo hay 2 números distintos de 0 y el tercer número es un 0 que está a la derecha pero no tiene un punto decimal. Entonces, en el primero hay 2 cifras. Ok, el segundo, vamos a ver, en el inciso B. Hay 3. 3 cifras. Ok, 3. ok, hay 3. Como ya podemos ver, aquí ya tenemos 3 cifras significativas. ¿Por qué? Porque lo tenemos un 0 contenido entre 2 números significativos. Entonces, eso nos está diciendo que tiene 3 cifras significativas. Aquí ponemos 3. Vamos a aceptar a esta persona que está entrando y así. Ahora tenemos un número un poco peculiar, un número que tiene ceros mezclados y todo eso. Entonces, aquí la pregunta es, en el inciso C, ¿cuántas cifras significativas tiene? 5. 4. Ah, aquí va. 5 tiene. Ok, tiene 5. 5 cifras. Tiene cifras. Ok, tiene 5. El chat dice 3. Okay. Tiene 5 cifras significativas porque, fíjense bien en esto. La regla dice que los ceros contenidos, esto no es un punto decimal, es una coma. Esto es una coma. Entonces, los ceros contenidos entre 2 enteros o entre 2 números distintos de 0 sí son significativos. Eso quiere decir que 8, 2, 8 es significativo. Ahí van 3. 0 y 6 son significativos. El último 0 no es significativo porque es un 0 a la derecha y no está acompañado de un punto decimal. Entonces, sí tiene 5 cifras significativas. Cabe recalcar que 5 cifras significativas solo son para apreciación numérica. El número no se vuelve más pequeño. Solo sabremos que los números que le dan importancia a los que le dan el valor en sí son 5. El 0 solo es para posición. Aquí en el siguiente, vamos a ir un poquito rápido. En el cuarto, ¿cuánto sería? 4. 4. Okay. En el número... Ya lo voy a poner. Okay. En el número 5, en el inciso E. 3. 4 cifras. Son 4 cifras por la rayita que está aquí. Aquí lo dice, ¿no? Como lo dije en letra chiquita. O contiene una barra en la parte superior. Por esta línea, si no tuviera esta línea, solo fueran 3. Pero como los está indicando esa línea, tiene 4. Vamos a ver el siguiente. Es un décimo. 2. 2. Ajá, ok. ¿Por qué? Porque si era a la izquierda, no vale. Ok. Entonces, ahora quiero que me digan cuánto tiene el I y el J. Primero el I. ¿Cuántas tiene el I? El I tiene 3. 4 tiene. Tiene 4. 4. Ok, tiene 4 porque aunque el 0 está del lado de los decimales, está contenido
entre 2. Entonces podemos usar los ceros confinados, la regla 3. El 0 que aparece entre números distintos de 0 son significativos siempre. ¿Okay? Aquí, entonces aquí serían 4. Ajá, ahora vamos al J. ¿Cuántos tiene el J? 5, 4. 5. 5. Tiene 4. 4. Tiene 4. 5, Que me gusta que haya diferencia de opiniones. Técnicamente, aquí hay 7 cifras significativas. ¿Por qué? Porque dice que los ceros a la derecha del punto, partimos esto como aquí, todos los ceros al punto, que tengan un punto decimal. ¿Sí? Los ceros a la izquierda son significativos puesto que actúan como posicionamiento, pero estos ceros de aquí, ¿sí? Estos 2 ceros son parte del 6. ¿Sí? O sea, son todas estas y vamos a borrar esto, ¿sí? Los primeros 2 ceros están después de un punto. Entonces valen por eso, porque están después de un punto. ¿Sí? Los ceros a la derecha al final de un número son significativos si tiene un punto decimal. Un punto decimal. Este 0 de acá es el confinado. ¿Ok? El 18, ¿sí? Y este 0 de acá, porque está después del punto decimal. ¿Ok? Entonces aquí son 7 cifras significativas que hay. Porque el primer 0 también es significativo. Ok, ajá, Catherine, dígame. Y en el inciso F, ¿por qué no tomamos los mismos ceros a la derecha del punto como cifra significativa? Porque si se fijan, este número acá termina aquí. O sea, solo tenemos estos números de acá. Tenemos 69 cerrados. Entonces, lo que tiene la cifra significativa es como centrarlos de alguna manera en el número más, donde está la mayor cantidad de números, por decirlo así. Donde está el mayor peso del valor numérico del número. O sea, es un poco complicado de ver, pero normalmente las cifras significativas los vamos centrando un poco más donde está la mayor cantidad de números, ¿ok? Aquí solo son 69, porque esto lo pueden escribir en notación científica. Entonces, ¿para qué nos sirven las cifras significativas en sí? Para nosotros poderlas escribir en notación científica. Por ejemplo, este número acá lo podemos reescribir, 1, 2, 3, como 6.9 por 10 a la menos 3. Lo podemos escribir así. Y es este mismo número abajo. Entonces aquí solo estamos poniendo 2 cifras. Que son las únicas 2 cifras significativas del número. Pero en este caso, aquí lo estamos corriendo 2 cifras para hacer la misma idea. Aquí lo corrí 3 cifras al punto. ¿Okay? Entonces corremos la... No vamos a correr. Aquí. Vamos a correr 3 puntos. 1, 2, 3. ¿Okay? Entonces el número este sería 6.0100, sí, por 10 a la menos 3. Entonces este 0 y este 8 son significativos y los dos primeros están reflejados en el exponente. Es negativo. Están reflejados en el exponente. No, aquí creo que el punto que no iba ahí sería 60. 60. Ver, 1, 2, 3, no, está bien. Ahí el número sí es significativo. Para esto nos sirve un poco la cifra significativa. Para ver cuando lo estamos cambiando en notación, cómo lo vamos a poner. No es porque le van a salir ejercicios de cuántas cifras, no. Es para esto, para que tengan esta agilidad de poderlos hacer. Y si se fijan, el número siempre
lo voy a poner de esta manera. También lo puedo plantear en vez de -3, un -5. Yo solo tendría que correr 2 espacios más. Y me quedaría 601.80 por 10 a la -5. Y estos dos números son los mismos. Pero son cuando son números que tienen muchos decimales. Lo mismo pasaría con el P, que sería algo similar a lo que le pasaría aquí al 24.900.000. Aquí solo son 3 cifras significativas. Pero si hubiera un punto o un 1 ahí, sería diferente. Lo mismo en el S. Entonces, sí lograron comprender la razón por la que aquí hay 7 y por ahí solo hay 2. Más que nada esto es como una forma de facilitarles a ustedes cómo ver la notación exponencial. ¿Ok? Entonces, para eso es lo de las cifras significativas y más o menos así se explica. Aquí una aclaración. Muchas personas tienen criterios diferentes para las cifras significativas. ¿Ok? Eso es así porque dependiendo de la ciencia que estudian, las cifras significativas las trabajan de más o menos. Incluso en la química hay una que dice que para hacer notación exponencial y cifras significativas, influye o siempre se va a poner el punto entre el número de mayor valor y menor valor distinto de 0. ¿Okay? Entonces el punto aquí, como hay un 0 en medio, se tiene que poner entre el 6 y el 0, entre el 6 y el 9, para escribir la notación. Esas es las reglas de notación exponencial. Y para eso se aplica, para usar bien y nosotros saber dónde vamos a mover los puntos cuando estemos haciendo la parte de las transformaciones a números. Ya lo guardé, no se preocupe. A las transformaciones a números en notación exponencial. Entonces, ¿sí entendieron? Por ejemplo, el R, ¿cuántas tiene? Este de acá. Este. 3. El R solo tiene 3. El R solo tiene 3. Así como el L solo tiene 3 también. Entonces, más que nada, eso es lo que quiero que entiendan. Que los números no pierden el valor. O sea, técnicamente, calcular las cifras significativas, numéricamente no sirve para nada. Porque el número sigue siendo ese número. Solo que a ustedes les da como la facilidad a la hora de reescribir el punto donde lo van a buscar. ¿Okay? Entonces, ahora vamos al redondeo de cifras. Es lo que les digo. Un método para tratar las cifras significativas son las reglas de redondeo. ¿Okay? Estamos hablando de reglas de redondeo a nivel de física. ¿Okay? No sé si en química vieron algo otras reglas de redondeo, pero estas son las reglas de redondeo a aplicación física. Okay. Dice, si la primera cifra no significativa es menor que 5, descártela. Y la última cifra significativa permanecerá igual. De tal manera que a 3 cifras significativas, el número 421, si nosotros queremos dejarlo a 3 cifras significativas, ¿cuáles serían las 3 cifras significativas de 45.21? Las 3 cifras significativas. A lo mejor 45.2. ¿Cuánto? Digo 45.21, ¿verdad? Ajá, el número es 47.21. Ah, entonces sería 47.2. Exactamente. Entonces, dice la regla. Si nosotros estamos trabajando a 3 cifras significativas, a partir de ahorita quiero que tengan idea, a 3 cifras significativas, dice el ejercicio o en la regla. Si la primera cifra significativa, en este caso 1, no es mayor a 5, descártela, o sea, quítela. Y la última cifra significativa permanece igual. Entonces, tenemos 4 cifras significativas acá, pero solo estamos redondeando a 3 cifras, que es la parte del redondeo que les digo. Entonces, descartamos el 1
y como no es mayor que 5, permanece igual. Entonces nuestro número es 47.21. Y si el examen les dice redondea 3 cifras significativas, la respuesta correcta sería 47.2, no 47.21. Para eso es lo de las cifras significativas y el redondeo. La siguiente regla dice lo siguiente. Si la primera cifra no significativa es menor que 5 o es 5 seguida por un número diferente de 0, descarte las cifras no significativas e incremente la última cifra significativa en 1. Es un poco larga. Ok, aquí tenemos el número 47.26. Ok, este número viene del 47.252. Estos dos números, ambos los vamos a redondear a 47.3. ¿Por qué? Estamos trabajando con tres cifras significativas. Bueno, entonces todos van a llegar hasta el 2. Esas son nuestras 3 cifras significativas. Ok, ya tenemos esa parte. Ahora vamos a identificar la siguiente. La que tenemos aquí es un 6. La que tenemos aquí es un 6. Eso quiere decir que no aplica la primera regla, entonces esto va a cambiar a 47.3. Porque no cumple la primera regla. La siguiente. Dice, si la primera cifra significativa es menor o es 5, entonces la primera sería 5, la que no es significativa, seguida por un número diferente de 0, seguida de un 2, las descartamos y incrementamos la última cifra en 1. Entonces, se descarta esto y se pone 47.3. Entonces, aplicando las reglas de redondeo de cifras significativas, 47.26 es igual a 47.252. Si se fijan, matemáticamente no tiene sentido, pero aplicando reglas de redondeo, cifras significativas, esos dos números son iguales a 47.3. ¿Ok? Siempre teniendo en cuenta que estamos trabajando a 3 cifras significativas. Si la primera cifra significativa es 5, seguida por ceros, descarte el 5 y aumente la cifra significativa por 1 si es impar. Si es impar, ojo ahí, ojo ahí. O, a ver aquí, o deje la última cifra significativa si es par. Esta es, creo que la más importante, porque esta es la razón por la que ahora cuando uno saca 64 en los colegios, punto algo, los maestros redondean hacia abajo. Por esta regla. ¿Sí? Entonces, si la primera cifra significativa es 5 y está seguida por 0, descártela. Y si la última cifra significativa es un número impar, auméntela. Si no, la deja igual. Ahí tenemos el ejemplo. El ejemplo sería 47.250 es igual a 47.2 para 3 cifras significativas. ¿Ok? Y 47.350 es igual a 47.4. ¿Por qué? Porque la última cifra significativa de este número sería 2. Pero lo sigue un 5 y un 0. Pero esta última cifra es par. Por eso nos aumenta. ¿Sí? Porque aquí dice, dejando la última cifra significativa si es par. Entonces, como el 2, que es la última cifra significativa antes del 5 y el 0 es par, no se aumenta. Pero aquí, si se fijan, la cifra antes del 3 y del 0 es un número impar.
Entonces este 3 pasa a ser 3.4. Las reglas son simples, concisas y precisas. ¿Hay alguna duda, una pregunta? Me la hacen saber. Tenemos tiempo. Entonces aquí está el detalle. ¿Ve? Dice claramente, aumentar la cifra significativa en 1 si es impar. Aquí tenemos impar. ¿no? Entonces se aumenta 47.7. Si es par, se deja igual. Así de sencillo. Esa es en cuanto a la regla número 3. Ahora, la regla número 4 dice, las cifras no significativas a la izquierda del punto decimal no se descartan, pero se sustituyen por ceros, de manera tal que queda de la siguiente manera. Aquí ya estamos hablando para números enteros. ¿Okay? Estamos hablando para redondeos de números enteros a 13 cifras significativas. ¿Okay? Entonces, las cifras significativas a la izquierda, o sea, estamos hablando de números enteros, del punto decimal no se descartan, pero se sustituyen por cero. De tal manera que 1781 queda como 1780. ¿Sí? Porque si nosotros recordamos, los ceros a la derecha, o sea, los ceros solo sirven de posicionamiento a menos que vayan con un punto. Entonces, este número tiene 4 cifras significativas, pero nosotros lo estamos trabajando con 3. Entonces, el redondeo de ese número sería 1780, porque ahí solo hay 3 cifras significativas. Y no ponemos esto, porque estos dos números no son iguales. ¿Entienden? ¿Por qué se hace esto así? Porque estamos hablando de 3 cifras significativas. Y la única forma de que mantener el número en las unidades de los miles, sin quitarle números, es agregándole un 0 al número que es significativo. Aquí tenemos 4 cifras significativas, pero nosotros necesitamos que tenga 3. Entonces lo escribimos así, que aquí hay 3. No vamos a hacer esto de quitarle el 0, porque aquí es verdad, hay 3 cifras significativas, pero numéricamente 1780 no es el mismo número que 178. Y tenemos otro ejemplo acá abajo. De igual manera, 25.369 es igual a 25.400. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos 3 cifras decimales. Entonces, asumimos que la última cifra decimal sería el 3. Esta es nuestra última cifra decimal. Está seguido por un número mayor a 5 y por un dígito distinto de 0. Entonces, y es impar. Entonces sí se redondea a 25.400. ¿Ven cómo las reglas anteriores van como trabajando? Bueno, entonces eso es redondeo de cifras significativas. Si no hay ninguna duda, proseguimos con los ejercicios para ver si está claro, no está claro, vuelvo a repetir. Entonces, si no hay dudas, seguimos con los ejercicios del mismo tema. No, sí, no, sí, no, sí. Claro, como el chamelecón, como el lulúa, como el mutau, cuando llueve. ¿Podría explicar la última regla? Ok. A ver, la última regla. Las cifras no significativas a la izquierda del punto. Okay, cuando nos referimos a la izquierda del punto, estamos hablando de los números enteros. Okay, nosotros sabemos que el número decimal normalmente está escrito así, ¿va? Estos son las unidades enteras y estos son los pedacitos del número. Entonces ahorita esta regla se centra solo en los números que están a la izquierda, o sea, los que están antes del punto decimal. Eso es lo primero, aclarar. Estamos trabajando con los números enteros, los números que son no fracciones, números en la, sería en la recta numérica. Ok. Entonces, si nosotros tenemos el número, voy a cambiarlo para que sea más, 2, 7, 1, 7.
y estamos haciendo un redondeo a 3 cifras significativas, esto es importante, a 3 cifras significativas, este número, el último cifra significativa que nosotros tenemos permitido sería el 1. 271. Ahí tenemos nuestras 3 cifras significativas. Aquí están. 3 cifras significativas. Entonces, nosotros tenemos que recordar las reglas anteriores. Por ejemplo, el número que nos sigue es un 7, es mayor que 5. Y el número 1 es un número impar. Entonces, para redondear estas cifras significativas, sería 2, 7, 2, 0. ¿Ok? ¿Por qué? Porque este se redondea, se vuelve 2 y para no perder, que son 4 números en la línea de los 1000, le ponemos un 0. ¿Ok? Simplemente es o pasarlo al entero próximo mayor o al entero menor. Eso es cuando va para arriba. Esto es cuando va para arriba. Y si fuese 27, 27. Ok, vamos a ver. Si fuera 27, 27. Vamos a ver si fuera 27, 27. Si fuera 27, 27. Estamos trabajando siempre a 3 cifras significativas. Entonces, nuestra tercera cifra significativa sería el 2. Este es mayor, pero este es impar. Este es impar. Entonces, se dejaría como 2, 7, 20. ¿Por qué? No se sube a 30 porque es impar. Porque es par, perdón, porque es par. Aunque este sea mayor, la regla 3 dice que si el número que sigue después de la cifra significativa es mayor a 5, pero este es par, el número se destaca la última cifra significativa y se deja igual. ¿Okay? Entonces el otro ejemplo que querían era Un ejemplo, si es impar, si se cambiaría, se subiría el número. ajá, si es impar y es mayor a 5 o 5, se sube. Ah, ok. Si es par, aunque sea mayor o menor a 5, se va a quedar igual. Por ejemplo, este número de acá no hay que redondearlo, porque ya tiene las 3 cifras significativas. Ujú. 0 no cuenta. Sí. A ese no habría que hacerle nada. Ok. Siempre es tener ese cuidado con el número de cifras significativas que nos dan y las reglas de redondeo. Y esa sería la cuarta regla. Un poco más simple. Más explicado. Por eso les digo que la clase de hoy no es tanto física, es un poco más de conceptos matemáticos, porque es importante tenerlo claro. Entonces, vamos a guardar esta para enviárselas luego, para que la vean, y vamos a pasar a la parte de los ejercicios. Ok, la primera, a 3 cifras significativas, ¿cómo sería? A 3 cifras significativas. 2.41. Exactamente. No. No. Aquí hay algo que tienen que recordar. El 0 es considerado un número par. ¿Ok? Aunque el 0 de por sí no sea significativo, es considerado un número par, pero la respuesta sí es 2.41. Porque nos están pidiendo 3 cifras significativas. O sea, el 0 es raro porque dependiendo de dónde está, se comporta de una forma o de otra. Porque, por ejemplo, si tuviéramos el número fuera, aquí lo vamos a hacer. 2.461, 460, perdón, así. Este número ya tiene cifras significativas, 3. Pero si el número fuera 2.065, ahí el número lo redondeamos a 2.06. ¿Por qué?
porque la última cifra significativa es 6, el número anterior es 0, que se consideraría par, por eso no se redondea al siguiente, que sería 7. Por eso les digo que el 0 es un caso medio estrambótico. En este caso es número par, pero aquí, como si lo dejamos en 0, solo habrían 2 cifras significativas, aquí sí lo redondeamos así. Cuidado con el 0. 0 es problemático. 0 es problemático. Entonces sí quedó claro eso, que aquí sí se redondea, porque si no se hace por el redondeo del 0 par, solo quedan 2 cifras significativas, que sería 2.40, y el 0 no valdría. Entonces se pone a 2.41, pero en este caso, este 0 lo consideramos par, y en este caso este 0 es impar. Bueno, también lo consideramos par, pero aquí sería, eso es lo que quiero. Aquí es impar, porque redondeamos al siguiente, y aquí es par. Eso con el 0. Ojo con el 0. Entonces, digamos que el 0 podría ser par e impar dependiendo de la cifra. Dependiendo de la situación, porque en este caso, en el inciso A, el par lo consideramos como impar porque redondeamos a 2.41. Pero en este caso, si se fijan, no lo redondeamos porque trabaja como par. Eso solo pasa con el 0, no se preocupen, eso solo pasa con el 0. Pero sí, el 0 tiene esas dos, puede ser impar o par, dependiendo cuántas cifras significativas los pidieran. Ojo con eso. Ojo con el pequeño 0 que, aunque no crean, el 0 es el número más problemático que tienen en física. Entonces sí, el inciso A es 2.41. 2.41. Siguiente, ¿cuánto sería? A 3 cifras significativas. 2.48. Sí, 2.48. ¿Por qué? Porque la última cifra significativa es un número impar, le sigue un número 5 mayor a 5, y el siguiente también es un número distinto de 0. Entonces es 2.48, a 3 cifras significativas. El C. 8.68. 8 puntos. 68. Exacto, 8.68. 8.68. ¿Por qué? La tercera cifra significativa es par, le sigue un 5, un 0, pero al ser par, no se le aumenta. Y así. Otro interesante. Este. ¿Cuál sería el redondeo a 3 cifras significativas de este? El M. Inciso M. Hay un 0 que genera problemas, conflictivo. Digan, no se preocupen, si aquí se pueden equivocar. Estamos aprendiendo. Estamos en la aprendizaje, o en el aprendizaje, como quieran. 0.64. 0. Bueno, ahí está saltando el 0, pero el número a 3 cifras significativas sería 0.061. Porque el 0, al estar contenido entre dos números, se considera significativo 604, ¿no? El 604 serían las 3 cifras significativas porque el 0 está contenido. Pero, al ser un 0, la última cifra sería el 4. Al redondear eso, sería 061. Entonces, este número se comporta como par. Entonces, en redondeo significativa sería que serían 3 cifras significativas y quedaría así, a 3 cifras significativas. Por el 0, solo por el 0. Aquí, redondeo a 3 cifras significativas, el O.
3 cifras significativas. 2.24. 2.24. 2.24. Bueno. Y así sucesivamente. Todo lo demás. Ajá, el P. 2.22. 2.22. Exacto. 2.22 porque es número par. Y el otro, el P es par y el O es impar. Así de simple es el redondeo. Recordando que siempre es un redondeo a cifra significativa. Entonces, vamos a guardar esto. Los demás los pueden terminar. Yo reviso si me los quieren mandar por privado. Yo los reviso. No hay ningún problema. ¿Eso? Disculpe, en el D, ¿qué tanto cambiaría? En el D. En el D, bueno, en el D, la tercera cifra significativa para nosotros es el 4. Lo tenemos claro, ¿verdad? Sí. Es seguido por un 5. Pero aplicamos la regla de la última cifra es par y nos quedaría en 10.4. Porque el 0 es significativo al estar contenido entre dos números distintos de 0. Recuerden, el 0 contenido es significativo. O sea, aquí también la tercera cifra significativa sería 106. Sería 10.6. Entonces, el siguiente número no importa porque este es par. Entonces, solo quedaría 10.6. Okay. Y esta de acá, este es impar, este se quedaría 3.88. Porque este es impar, el siguiente es 5 menor de 5 y eso. Entonces, ahí tienen eso para jugar un rato, como que dice. Notación científica. Es un... Claro, ahí va. Claro, ahí. La notación científica es un modo preciso de escribir un número entero mediante potencias de base 10, cuando estamos viendo los prefijos. Es una notación que se usa con números demasiado grandes o demasiado pequeños. En la parte química, el número Avogadro es un número por 10 a la menos 16 o menos 28. No estoy seguro, creo que es a la menos 16. De ese sistema, para expresar cualquier cantidad como un número mayor o menor, igual a 1 o igual el 1 y menor que el 10 multiplicado por una potencia de base 10. Véase como potencia, que la parte de matemáticas lo tienen que ver, esto. La base es el número grande y el exponente o exponencial es el número chiquito. Que este puede ser negativo cuando son números pequeños o positivo cuando son números grandes. Cuando es un número pequeño, el punto se mueve a la derecha. Cuando es un número negativo, el punto se mueve a la derecha. Cuando es un número positivo, el punto se mueve a la izquierda. ¿Okay? Eso para eso. Ok. Entonces, para expresar una notación científica, un número mayor debe de correr el punto decimal a la izquierda. Estamos hablando de un número grande. El punto decimal, moverse a la izquierda para obtener la notación abreviada y expresar, y el exponente será positivo. Y el número representa las veces que se corrió el punto decimal. Lo que les dije arriba. Nosotros tenemos el número, 1.000.000. El número 1.000.000. Si nosotros queremos hacer sumas con millones, estar escribiendo 1.000.000 cada vez es tedioso. Entonces recurrimos a la notación exponencial o notación científica, que sería 1 por 10 a la 6. Así. O un m. Cualquiera de las dos, pero la notación científica, esta sería con prefijo, y esta sería notación científica. Entonces, si nosotros queremos sumar 3 millones más 5 millones más 6 millones, no vamos a escribir todo esto. Solo vamos a escribir 3 por 10 a la 6 más 2 por 10 a la 6 más 1 por 10 a la 6. Y esto es igual a 6 por 10 a la 6. ¿Ok? Esa es la facilidad de trabajar con los números. Y también hay números que si vamos a cifras significativas son más fáciles de tratar. Por ejemplo, vamos a poner acá, tenemos un número que tiene 7 dígitos, por ejemplo. El número es 1.1
No, es un número más grande. 703.1522. Y nosotros queremos trabajar con ese número. O sea, el número, entonces nosotros primero aplicamos, nos dicen que redondear a 3 cifras significativas. Ok, entonces nuestro número nos queda 173. Pero nosotros lo queremos ver por alguna razón, nos piden nuestra respuesta en lo que le queremos sumar un, vamos a ver aquí, estoy pensando, un 1.27 por 10 a la 3. A este número. Queremos hacer esta suma. 1.27 por 10 a la 3 más 173. Técnicamente nosotros estamos viendo que los números ambos tienen 3 cifras significativas. Pero uno es una notación científica y el otro no. Entonces lo que vamos a hacer es pasar a notación científica. Sería 1.27 por 10 a la 3 más, perdón, no sé qué dice. Bueno, imagínense que esto es igual. Ahí. Más 0.173 por 10 a la 3. Y ambos tienen 3 cifras significativas. Solo que ahora ya están escritos en notación científica. Entonces, si multiplican esto por 10, les va a dar esto que tienen aquí. Bien. Así sería. Sí. Entonces, este número ya es más fácil de sumar. Y el número les va a quedar 1 punto. Sumamos de 3. 3, 7 y 7. 14, 4. Llevamos 1, 4 y 2, 3. Es 4. Por 10 a la 3. Y esa es la suma entre 127 o 1.27 por 10 a la 3 más 1 más 173. Y si lo hacen manual, o sea, les va a salir que 1.27 por 10 a la 3 es 1270 más 173 es 1443. Y me falta el 10. Entonces así queda. Entonces así queda eso. Entonces ven la importancia de saber eso. Nos puede pasar de ver una suma que vemos casi imposible a una suma un poco más tranquila que lo vemos con números decimales técnicamente. Entonces vamos a guardar esto y a borrar. Eso es para la regla 1. Para la regla 2, expresar un número decimal, expresar un número que es menor que 1, debe correrse el punto decimal hacia la derecha para obtener su notación abreviada. Al exponente será negativo y el número representará las veces que se corrió el punto decimal. Lo mismo, solo que en dirección contraria. Entonces, ahora quiero aquí, atención a esto. ¿Cómo sería la notación científica de esos números? Del primero, de los primeros dos. ¿Cómo sería? El A, el inciso A, el cuadrito. Uy, yo creo que está bien. Fíjense que les dan la pista de dónde va a ir ubicado el 0, o sea, de dónde va a ir el punto. Ya les dan eso, entonces solo tienen que cuadrarlo. Perdón. Entonces en el primer caso, si es 40, entonces nuestro punto decimal lo tenemos que mover 1, 2, 3. Entonces 1, 2, 3. Entonces sería por 10 a la 3. Entonces, así sería. 40 por 10 a la 3.
Para el de abajo tenemos 27.565. Y ya nos dieron que lo queremos aquí. Bueno, lo mismo, por 10 a la 3. ¿No? 67. Bueno, ¿cómo ponemos en notación científica 67? A ver, que alguien me lo diga. 5, 0, ¿Cómo? Ahí oí 0, 10 a la 0, ¿verdad? 10 a la 0. Exactamente. Porque 10 a la 0 es 1. Y sería multiplicarlo, por eso sería 67 por 10 a la 0. ¿No? Y ese también es un número. Sí. Expresarlo a 0. Ah. Más que nada, no es que le salgan ejercicios. Van a llegar a respuestas donde su respuesta va a ser, por ejemplo, esta. Pero en las opciones de respuesta no va a estar esa respuesta. Va a estar una notación científica, o una notación exponencial, o una notación con prefijo. Entonces, técnicamente no les van a salir ejercicios así, pero las respuestas no van a ser como les salgan a ustedes. Las respuestas van a tener la aplicación, ya sea de una notación científica, de una notación exponencial, o de un redondeo de cifras significativas. Entonces, si usted me pregunta, ¿le van a salir ejercicios así? Mi respuesta es no. Pero no les van a salir así las respuestas. Por eso se explica eso. No es que se esté explicando por explicar, sino es porque las respuestas no les van a salir así. Por ejemplo, ustedes les pueden dar este número que tenemos acá. Pero si ustedes van a la hoja de respuesta, no les va a salir eso. Les va a salir 2.1 por 10 a la 5, 2.1 por 10 a la menos 3, todos los números posibles. Entonces, si ustedes no entienden esto, no lo van a sacar. Y sí, entonces este número es 2 millones. Y lo quiero poner a 27. Lo quiero ir a 21. 2.100.000. Pero lo quiero dejar a 21. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5. Entonces sería por 10 a la 5. Este también de acá, este número no le va a salir. Le va a salir así. Por 10 a la algo. Entonces, ahí es la razón por la que queremos explicar esto. No es porque sí. Es porque las respuestas no están escritas de la manera que le van a hacer. Es ahí la razón por la que se explica esto. Entonces, aquí tienen muchos ejercicios de estos para practicar. ¿Hay más? Y aquí al revés, de notación a número decimal. ¿Okay? Aquí hay más, hay negativos, hay positivos. ¿Okay? Y acá hay incluso sumas para que vayan practicando. ¿Sí? Hay números, es lo mismo. Lo mismo. Todos este tipo de ejercicios les van saliendo. ¿Sí? O sea, son procedimientos matemáticos sin calculadora lineal. O sea, son sumas y restas normales. Si ustedes los ven complicados así, pásenlos a los números decimales. Esa es la ventaja que les da este método. Digamos, aquí miren, hay unos que están en números normales, otros decimales, pásenlos al otro lado. Y si los salen muy difíciles, así, como este caso, pásenlos a números notación científica. Ustedes lo van a hacer para que ustedes sea más cómodo el trato de los números. Porque recuerden que no vamos a usar calculadora. Entonces la gracia de hacer esto es que el trato de los números suyos sea más rápido. Y puedan salir rápido de los ejercicios. No solo rápido, sino ir seguros. ¿Okay? Y eso es todo en cuanto a la parte de redondeo y notación. Entonces, aquí tengo, vamos a continuar con la presentación, con los siguientes temitas. Esperen que se me perdió el mouse. Ok.
Entonces, ahora vamos a los conceptos de longitud, masa y tiempo. En mecánica, las tres cantidades fundamentales, o sea, estamos hablando en física mecánica clásica, ¿verdad? Cuando me refiero a mecánica, me refiero a mecánica clásica. La física básica, por ejemplo. La física elemental que vemos en el colegio. Se basa en tres cantidades fundamentales. Longitud, masa y tiempo. Son las reinas de la primera parte de lo de física. Longitud, masa y tiempo. Longitud es la distancia entre dos puntos en el espacio. Sí, eso es longitud. La distancia entre dos puntos en el espacio, sin más. Masa es la medida de la cantidad de materia de un objeto. La unidad en el sistema internacional es el kilogramo. No se equivoquen. Pero Honduras tiene el problema de ser un país que tiene tanta influencia inglesa, europea, podemos decir, como gringa, estadounidense. Por eso nosotros no usamos el kilogramo como unidad de peso, o sea, como unidad de masa. Nosotros usamos la libra. Entonces, por eso ahí le da la equivalencia, que un kilogramo equivale a 2.2 libras. Pero la mayoría en física se trabaja en kilogramos porque eso es el sistema internacional. Y el tiempo es la magnitud física con la que medimos la duración o la separación de acontecimientos. El tiempo nos permite ordenar los sucesos en secuencia, estableciendo un pasado, un futuro y un tercer conjunto de eventos que ni ha pasado, ni en el futuro, ni en el pasado. ¿Qué quiere decir esto? El tiempo en física siempre es positivo y siempre va adelante. Nunca les pueden hablar o nunca consideren que el tiempo en física es negativo. Porque estamos hablando de ejercicios de la naturaleza. En los fenómenos de la naturaleza no les pueden salir tiempos negativos. ¿Okay? Eso es una aclaración bastante importante. Matemáticamente la frase el papel aguanta con todo es verdad. Pero en física no consideramos tiempos negativos porque no existen. O sea, ¿un tiempo negativo qué es? En vez de consumir, ¿le está dando más tiempo? No, ¿verdad? Entonces, todos los ejercicios que vamos a desarrollar en la parte de física, el tiempo siempre va avanzando. Aunque el objeto se mueva de un lado para otro, lo que estamos viendo, el tiempo siempre va a ir. Siempre va a iniciar en cero y siempre va a ir todo positivo. Ok, otra cantidad que es bastante útil o que se usa bastante en lo que es física clásica, mecánica clásica, es la densidad, que esto ya la vieron en la parte de química. Las variables de longitud, tiempo y masa son ejemplos de cantidades fundamentales. La mayoría de las otras variables son cantidades deducidas. Son aquellas que con una combinación matemática de cantidades fundamentales, ejemplos más comunes, el área, la rapidez, son sacadas. O sea, normalmente están las fundamentales, como los tres colores primarios, está rojo, azul, amarillo, y combinando a ellas dan otra. Entonces, otra cantidad deducida es la densidad. La densidad usa esa P, que técnicamente se llama ρ, por la letra griega ρ, que cualquier sustancia se define como la masa por unidad de volumen. O sea, ustedes conocen la densidad mejor que yo, en química es bastante útil, biología, entonces eso. Así que con las tres unidades que nosotros vimos, todas las demás variables fundamentales se derivan de esas tres. Todas las demás, por muy complicadas que sean, ustedes dicen imposible, de ellas tres vienen. La densidad es otra derivada. Entonces aquí tenemos unos ejercicios pequeños, que estos son de la parte de química, los saqué del libro de química, no tienen mucho. Entonces son prácticamente eso. ¿Cuál es la densidad del mercurio? Si tantos grados de mercurio ocupan tantos centímetros cúbicos. O sea, prácticamente es poner masa entre volumen. ¿Cuánto volumen? Una densidad. No me voy a detener en esto porque ya esto ya lo vieron y solo es aplicar esta fórmula que tenemos ahí. O sea, es un ejercicio de densidad. Si lo quieren hacer, entonces, vamos a pasar al siguiente. Entonces, vamos a la conversión de unidades. Esto, igual que el redondeo y todo eso, es bastante importante en física porque nos puede facilitar, igual que la notación exponencial, que sea más o menos difícil nuestro
más o menos difícil todo. ¿Ok? Entonces, a veces debe convertir unidades de un sistema de medida a otro, o dentro de un sistema, por ejemplo, los kilómetros a metros. La igualdad entre unidades de longitud en el sistema internacional usuales están dados en la siguiente. Una milla equivale a 1.609 metros, o sea, 1.6 kilogramos. Y si se fijan, es curioso cómo va la clase física, que lo que vimos anteriormente aquí ya lo aplica. Este valor es el mismo, solo que aquí lo tienen sin prefijo, con un punto acá, y aquí tenemos que esto es por 10 a la 3. Solo para que se fijen que es secuencia, y por algo tiene una hora. Entonces, un metro es igual a 39.37 pulgadas, que esto a su vez es 3.28 un pie. Un pie es 0.3048 metros o 30.48 centímetros. Una pulgada es 0.0254 metros o 2.54 centímetros. Esto es en cuanto a unidades de longitud. Entonces, aquí hay un ejercicio de distancia. ¿Sí? Pero aquí vamos a pasar a ver un siguiente archivillo. Que es la conversión de unidades. Desde el punto de vista operacional, la física es muy importante saber la manera de convertir unidades, ya que, como les dije, facilita cómo lo desarrollamos en un ejercicio, porque nosotros siempre vamos a sumar, restar, dividir, multiplicar cantidades que sean iguales, ¿sí? O sea, nunca vamos a hacer un mix de unidades, porque a la larga los vamos a confundir nosotros. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo bastante ilustrativo, bastante claro. Nosotros sumamos metros. 8 metros más 7 metros más 5 metros es 20 metros. Estas se pueden sumar porque son de la misma especie. ¿Sí? Pero estamos sumando 8 metros más 70 centímetros más 10 milímetros. Estas no se pueden, a menos que las pasemos todas a la misma. A menos que las pasemos todas a las mismas unidades. Entonces, así de importantes son las conversiones. ¿Ok? Entonces, esa es la gracia de aprender a hacer las conversiones de los elementos. ¿Okay? Entonces, aquí en esta tabla se presentan todas las conversiones de todas las unidades que nosotros vamos a usar, o sea, de todas las variaciones. Acá hay muchas. Yo les voy remarcando las que son las más importantes. Las de longitud, aquí hay todas son importantes por el hecho de que son las más comunes. ¿Okay? Y aquí solo vamos a usar esta y la de esta. En presión, esto lo ven también en química, normalmente se usa atmósferas y pascal, y kilopascal. En newton metro es lo mismo. En newton se usa en fuerza, esto es la unidad que sigue. Se ven estas. ¿Sí? Las demás, ojo, las demás, es verdad, las pueden leer, las pueden investigar, pero yo les estoy marcando las que vamos a usar más. En potencia sí se usan todas, son dos. Carga eléctrica, esto no lo vemos. Creo que en química sí lo ven por la parte de los ánimos, la parte de los iones. Entonces, no es necesario. Pues volumen, estas de volumen las conocemos desde el colegio, desde la escuela prácticamente.
sea, 1 litro son 100 mililitros y a la vez estos son 1000 centímetros cúbicos, 1 galón son 3.7 litros, 200, o sea, esas son básicas. Estas de trabajo y energía, esto, lo que es trabajo, energía y calor, esto lo vamos a ver más adelante, pero no se usa ninguno de estos, porque ahí no hay que hacer conversiones. Entonces, aquí no, las de masa, todas son conocidas. La única que yo creo que no ha de ser conocida aquí por algunos, sería Schluck y aquí, si se fijan, quiero que vean esto. Tenemos en masa, tenemos libras. ¿Sí? Y aquí en fuerza también tenemos libras. Pero esto es libras de masa y esto es libras de fuerza. No es lo mismo. Las libras de masa se refieren a cuánto pesa, por ejemplo. Y libras de fuerza es cuánta fuerza le están aplicando a algo. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a poner aire a las llantas del carro, bicicleta o una pelota de fútbol o un tipo de pelota, nosotros le metemos libras de aire. Nosotros nos cobran libras de cuánto aire en la gasolinera. Y estas son las libras normales que nosotros pesamos con su balanza cuando vamos a comprar frijoles, lo que sea. Velocidad angular, esto no, pero simplemente dice que una revolución, o sea, una vuelta, son 365 grados, que es un círculo. Así. De ahí tenemos las de área, yo solo les marcaría las primeras, y esto de aquí, esto. Porque acre y hectárea no se usan mucho en Honduras, es más metros cúbicos y pies cuadrados, ¿sí? No es tanto. Las de tiempo son por todos conocidos, o sea que no vamos a ir a mucho ahí, y pues de frecuencia no, un hercio es un ciclo, no. Y pues eso, FT es feet, valga la aclaración, está escrito en inglés, y pulgada, inch, inglés. Entonces, eso. Ahora vamos a los pasos para realizar una conversión. Vamos a dar unos 15 minutos más y vamos a terminar. Los pasos para realizar una conversión. Son 4 bonitos, sencillos y fáciles. Se escribe la cantidad que deseamos convertir. Vamos a ver cómo lo hago para que lo podamos ver. Se escribe la cantidad que deseamos convertir. Yo quiero convertir 20 minutos a segundos. Entonces, digamos, 20 minutos. 20 minutos. 20 minutos. Ok, segundo. Defina cada una de las unidades. Permítame que parece que alguien quiere entrar. Ok. Defina cada una de las unidades incluidas en las cantidades que va a convertir en términos de unidad o las unidades que busca. O sea, vamos a buscar la equivalencia. Todo lo dos lo que dice es buscar la equivalencia. Entonces, en un minuto, yo sé que hay 60 segundos. Entonces, en un minuto, yo sé que hay 60 segundos. Ya tengo la segunda. Escriba 2 factores de conversión para cada definición. Uno es recíproco al otro. Ok. Aquí es lo que nos está diciendo. Vamos a multiplicar esto por una fracción. Todos sabemos lo que es una fracción, un número arriba, un número abajo. Donde, esto es importante, el número que nosotros, o la cantidad que nosotros queremos eliminar, va a ir en posición opuesta a la que tenemos. Por ejemplo, nosotros tenemos minutos, entonces minutos tiene que ir sí o sí abajo. Minutos. Y la otra, la que queremos buscar, va a estar arriba. En este caso, no siempre va a ser así. Entonces, ¿por qué se pone de esta forma? Para
y lo vieron en química seguramente, eliminar la unidad que no deseamos. Entonces, 20 minutos entre 1 minuto se cancela y solo va a quedar, y ahí dice, se multiplica la cantidad, 20 por 60. 200 segundos. Entonces, en 20 minutos hay 1200 segundos. Esa es la forma teórica, explicativa, larga, y que física nos dice cómo hacer una conversión. Solo necesitamos saber 2 cosas. La conversión y saber en qué posición vamos a poner nuestra unidad para eliminar. Entonces, tenemos esto. ¿Cuánto equivale 1 metro a centímetros? No, eso no. Vamos a ir al ejercicio. Aquí viene puntos extra, pero no se amolen de esto. Esto yo no lo hice, esto lo hizo un compañero. Entonces, resuelva lo siguiente. Aquí hay varios ejercicios. ¿Okay? Vean, hagan los de las cantidades que les marqué, porque hay otros que no. Entonces, yo les voy a hacer el primero. Y si se fija, aquí tiene la respuesta. Y aquí está, para el que me preguntó si había ejercicios como tal así. No, pero hay otras cosas que sí los piden. Entonces, vamos a hacer el primero. Forma 1, poner la cantidad que tenemos. Entonces, millas sobre horas. Cuando vean esta pleca, quiere decir que lo que está a la izquierda va arriba y lo que está a la derecha va abajo. Entonces tenemos 240 millas horas, la queremos pasar a 10 sobre segundo. Bueno, entonces, vamos para arriba. Vamos a ver cuánto es la conversión. A ver aquí, distancia. Dice que un pie equivale, aquí, 1 milla equivale a 200 a 5080. 5280. Entonces, 1 milla son 5280 pies. Eso para las millas. Okay. 1 milla es 5280 y 1 hora tiene 360 segundos. Y 1 hora tiene 360 segundos. Bueno, ya tenemos nuestras cantidades, ya tenemos cómo vamos a hacer eso. Entonces voy a pasar a hacer esto. Vamos a poner 2 bloquecitos acá para poder trabajar. Ahí. Entonces, tenemos lo siguiente. Y son horas. Y en azul, porque sí. Okay. Entonces, primero que nada, tenemos 240 millas sobre horas. Okay. Entonces, vamos a multiplicar las millas por su equivalencia. Como las millas están arriba, vamos a poner millas abajo. Millas por 5280 pies. ¿Sí? Eso ya convertimos las millas a pies. Ahora tenemos que convertir las horas a segundos. Bueno, las horas están abajo. Eso quiere decir que hora va a ir arriba. Y abajo van a ir segundos. Y ahí simplemente operamos. Son multiplicaciones de 4 dígitos. No son muy complejas, se pueden hacer manualmente. Entonces, y la otra es un 0. Pero lo importante es siempre que hagamos esto. Millas eliminan con millas,
y horas se eliminan con horas. Para así nosotros ver que las unidades que nos están quedando son las que andamos buscando. Pies arriba, segundos abajo. Entonces, podemos ver aquí, 240 por 5080, esto lo tengo hecho, eso equivale a 2, 6, 7, 2, 0, 0. Entre 3600. Como hay dos ceros aquí, se cancelan con dos ceros de acá. Y esto me queda 352 pies sobre segundo. Y así es como física dice que es la conversión. Con estos pasos. Química creo que lo hace de la manera similar o algo muy parecido. Pero esta es la fórmula un poco más sencilla. Recordando que el examen va a ver sus respuestas y cualquier dato que necesite. Normalmente el ejercicio, así como tiene aquí la respuesta, podría ver la conversión está. ¿Ok? Pues no es necesario, no lo voy a mandar a que se aprendan todos los prefijos, todo eso, porque es demasiado. Y ahí uno usándolos, pues se acostumbra. Entonces, si se fija, de aquí para abajo, todo esto son ejercicios. Entonces vamos a guardar este. Vamos a borrar todo. Ya lo guardé. Aquí ahí tenemos más, no se preocupen por el espacio, es que la hoja está mal cortada. Hagan de los ejercicios que les digan. ¿Sí? Esto es de column. Y aquí hay otros al revés, que ya son con problemas aplicados. ¿Sí? Te dice, un chip de silicio tiene un área de tanto, explique eso. Es lo mismo, lo único que lo están diciendo es con palabras. Te van a pasar esta área de pulgadas cuadradas a centímetros cuadrados. Ya tienen la respuesta ahí, así que lo pueden ir comprobando. Y pues nada, aquí tenemos más ejercicios, aquí está ¿cómo se llama? Las conversiones. Entonces, por hoy, nos vamos a quedar hasta aquí. Ya sería todo. Entonces, me dicen, solo vimos esto. Ya mañana vamos a ver un poco más de todo esto. Si se fijan, algunos solo son definiciones de peso, de agua y eso. Entonces, ya lo ideal sería, tendría que ser mañana también, porque hay poco tiempo y la verdad la parte de física es un contenido que me gusta que sea breve. No me gusta extenderlo tanto porque física se puede volver muy engorroso y muy feo. Yo les voy a mandar esta guía, que es la prueba de conocimiento científico de física. Aquí más que nada hay conceptos, ¿no? Pero no la quise explicar hoy porque son lo que vamos a ver mañana. ¿Sí? Más que nada son conceptos de lo que están y alguna forma. Entonces, mañana les voy a mandar esto. Y sí, la próxima clase va a ser mañana. Intentar ser la misma hora, porque si se fijan, los otros tutores tienen ocupadas las demás horas. Entonces, no puedo disponer del tiempo de los demás. Y creo que esta es la única hora que nadie manda clases. Y así las he manejado con las otras secciones y no he tenido problemas. Los que no puedan asistir, las clases están siendo grabadas, se van a subir y se les va a mandar. Todo el material que yo use, preguntas, todo, yo se los voy a dar. Si no mandan ejercicios, yo se los respondo. Eso sí, acuesto tarde, así que... Entonces, por hoy eso sería todo. Están despachados y nos vemos mañana a la misma hora, de 5 a 7. Nunca termina a las 7 porque es mucho, 2 horas. Entonces, ahorita me tardé más porque quería llegar hasta este punto. Entonces, normalmente dura hora 20, hora 15. Entonces, ya por hoy están escuchados. Vamos a parar la grabación aquí.